el ser humano tiene la oportunidad de estar sano totalmente, de vivir un equilibrio verdadero. Pero generalmente no pasa así. Vemos que el equilibrio se da y se desarrolla en algunas áreas de la vida y en otras no. Puede ser que esas áreas de la vida sean más permanentes y siempre nos sintamos bien en esas condiciones, o que vayan fluctuando o cambiando de una condición a otra. Muchas veces parece que la gente es malabar o hace malabares con las condiciones de la vida, donde se compone una cosa, pero se descompone la otra, se vuelve a componer, pero se descompone la otra, se descomponen dos, tres, se componen cuatro, pero el otro también se vuelve a descomponer, y vamos haciendo malabares con la vida, batallando con una cosa y resolviendo otra, donde entonces el equilibrio no se ve presente. Y generalmente es porque no alcanzamos a entender cómo está configurada la vida. No alcanzamos a entender cómo están hechas las cosas. Y mientras no alcanzamos a entender cómo están hechas las cosas, cómo se manifiesta el mundo, vamos a seguir haciendo esos malabares. ¿Por qué? Porque tratamos de incidir, tratamos de actuar, tratamos de realizar un cambio en condiciones manifiestas o en condiciones ya dadas, donde entonces el cambio no se da como quisiéramos. Y todo eso personalmente es muy importante de entender cada quien en su personalidad, en su forma, en su manera, que es una información propia de cómo está fundamentada y hecha la manifestación del mundo por completo, porque ahí está la maestría de poder lograr el equilibrio del que hablo, un equilibrio total en todos los aspectos de la vida. Entonces, si tú crees y piensas que lo físico es por sí mismo, que lo emocional es por sí mismo, que no hay una relación en cómo interactúas con tu entorno, que la conciencia, quién sabe qué sea eso y no tiene que ver, pues todo eso hace que la vida sea como la vive la mayoría de las personas, rebotando de un lugar a otro, sin tener un manejo, un control, donde la palabra control no queda porque realmente no controlamos nada, pero es una forma de llevar nuestra vida, de guiar nuestra vida, de mover nuestra vida como un timón hacia donde queremos ir, y que todo se ponga en ese sentido para que así sea y experimentemos lo que hemos decidido. Bueno, hablando entonces de cómo está el mundo manifiesto, hablando y queriendo resolver ese cuestionamiento que nos estamos haciendo, de cómo tener un mayor manejo, una mayor forma o manera de guiar nuestra vida, para entonces que nuestro cuerpo físico esté bien, que nuestro cuerpo emocional esté bien, que nuestro cuerpo mental esté bien, que nuestro contexto en el que vivimos, en todo nuestro entorno, sea correcto, que logremos el equilibrio del que estoy hablando. Pues vamos a hablar más profundamente de la manifestación, de cómo estamos manifiestos, de cómo nos comportamos, cómo funcionamos y de acuerdo a eso, cómo interactuamos. Bueno, como lo hemos visto en otras pláticas y en otros momentos, sabemos que podemos reconocer fácilmente el cuerpo físico. Esto es lo que soy. Esto es lo que soy. Podemos reconocer por su nombre a alguien, si es hombre, si es mujer. Más o menos podríamos calcular su edad, su complexión, si es delgado, si es robusto, si es guapo, si es feo. Podemos más o menos saber quién es la persona. Hasta podremos reconocerlo entre muchas y decir, mira, ahí va tal persona, ahí va Juan, ahí va Pedro. Podemos reconocerlos fácil y claramente. Bueno, sí, pero ¿qué pasa con todo lo demás? ¿En qué momento Juan y Pedro aparecen en la historia y los puedes reconocer? Bueno, para que Juan y Pedro estén en la historia, estén en un contexto, estén en una condición que yo pueda interactuar con ellos, significa que están manifiestos en mi vida, que hay una manifestación de mi vida. O ellos están presentes, o sea, los puedo yo reconocer, interactuar con ellos, tener una experiencia en conjunto. ¿Quién es Juan y Pedro? Juan y Pedro tienen su vida y yo tengo la mía. Parecería que así es. Y ahí podemos entender el primer punto importante de lo que es la manifestación. El ser humano actual
piensa y cree que todo está separado y que no tiene una injerencia o una relación con su entorno más que en el momento como que interactúa con él y de la única forma que interactúa. Y explico esto. Las personas creen que estás separado del que está a tu lado, que estás separado de tus hijos, de tus padres, que estás separado de todo. Vemos partes o se ven partes. Se ve todo distinto, se ve todo diferente, se ve cada quien siendo cada quien. Totalmente diferente. Entonces tú dices, yo soy yo, un individuo, una personalidad separada de todo lo demás, y cada quien es distinto y diferente. En el momento en que tienes esa percepción, te pierdes de la realidad, te pierdes de la verdad. Porque en la verdad y en la realidad, en la forma en que se manifiesta este mundo, esa separación no existe. La separación existe solo en cómo tú lo ves, en la percepción que tú tienes. Y tú vives y experimentas esa aparente separación, aunque la separación no exista. Pero le das más valor a lo que ves, a lo que experimentas, que a lo que realmente es. Y aquí es el siguiente punto que quiero tocar. Ya toqué el primer punto, que es todo lo vemos separado, todo lo vemos dividido, todo lo vemos como si no tuviéramos nada que ver una cosa con otra. Yo no tengo nada que ver con Juan, yo no tengo nada que ver con Pedro, yo no tengo nada que ver con esa mesa, yo no tengo nada que ver con la pared, yo no tengo nada que ver con el piso, yo no tengo que ver con esta casa. O sea, nada tiene que ver con nosotros. Yo nada más llego hasta donde mi piel me permite. Ese es el primer punto. El segundo punto es mi percepción es una y la realidad es otra. Tengo que reconocer que yo no alcanzo a percibir cómo son las cosas, sino que una parte de ellas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Nadie, con su forma de percepción actual, puede percibir la verdad o la realidad más que cómo las cosas se pueden presentar ante tu capacidad. Y puedo explicar esto fácilmente. En este momento estamos rodeados de muchas energías. Estamos rodeados, por ejemplo, de microondas, de señales de radio, de luces infrarrojas, ultravioletas, de rayos cósmicos. O sea, en todo nuestro entorno hay un conjunto de información, de energía que está fluctuando, pero no la podemos ver. Sin embargo, podemos saber que sí está. ¿Por qué? Si yo ahorita agarro mi celular y veo que mi celular tiene señal, aunque yo no vea la señal del celular, en el momento en que puedo hacer una llamada por el celular, sé que existe la señal y que a través de esa señal puedo llamar. ¿Dónde está esa señal que no la veo? Bueno, no la puedo ver más que la puedo utilizar a través de un aparato que sea sensible a esa señal, que es mi celular. Por lo tanto, tengo que pensar y saber, aunque aquí a mi alrededor está esa energía o esas ondas de celular o de radio o del espectro electromagnético, aunque están aquí a mi alrededor, yo no soy capaz de verlas o no soy sensible a ellas. O sea, hace que mi forma y manera de percibir la vida no me permite ver eso. Soy ajeno a todo ello. De acuerdo a eso, entonces, tengo que entender que hay cosas que existen aunque yo no las vea. Y eso es bien importante de entender. Porque la mayoría de las personas piensan que solo existen lo que ven. Y no es así. El espectro electromagnético ha existido antes de que existían los celulares. O sea, hace que el ser humano no inventó el espectro electromagnético al punto que él inventó la señal del celular. No. Son energías que ya había, que el ser humano descubre sus frecuencias y las utiliza. Las incita, las mueve, las maneja, pero ya existen esas energías, ya existen esas frecuencias. Mucho antes o desde antes o en todo el universo existen esas frecuencias. Con esto quiero dar a entender que vuelvo a lo mismo. ¿Cuántas cosas en este momento existen que no somos capaces de percibir? Muchas.
Entonces ya tenemos 2 puntos. El sentir que todo está separado y que hay condiciones que no somos capaces de percibir. Bueno, el tercer punto, y muy importante, es que el ser humano, el no poder percibir eso que no percibe, no es un error, no es un fallo. Es que es la manera que el ser humano podría distinguir lo que ve, o lo que experimenta o lo que vive. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el ser humano tuviese la capacidad de ver todo lo que hay, no vería nada. No vería nada porque todo estuviera superpuesto y no se ve nada. Es como si te pusieran una lámpara en la cara y la luz fuera tan intensa que no pudieras ver más. ¿Por qué? Porque lo que tú ves es la diferencia de luces que generan entre sombras, menos luz, más luz, más luz, menos luz, y esas sombras y luces generan los volúmenes o las formas que puedes percibir con tus ojos. Pero si tuvieras una intensidad de luz importante, no percibes las sombras, solo mucha luz, y no pudieras percibir formas, no pudieras percibir volúmenes, no puedes percibir nada. Al igual entonces, el ser humano no puede percibir todo lo que hay, porque si percibiera todo lo que hay, no percibiría nada. El ser humano entonces es un ser que discrimina o que quita o que no toma ciertas cosas y de acuerdo a lo que no toma puede ver algo, puede ver lo que toma. Y es el punto número 4, los parámetros. El ser humano se maneja con parámetros. ¿Un parámetro qué es? Un parámetro es un punto de aquí a acá. O sea, es como una escala, es como una condición donde yo podría distinguir del punto A al punto B y toda su trayectoria. Entonces el ser humano se maneja de esa manera, con parámetros o escalas. O sea, el ser humano no dice, esto es lo malo y esto es lo bueno. El ser humano dentro de su parámetro puede decir, para mí o para cada quien, esto es lo más malo y esto es lo más bueno. Y entre lo más malo y lo más bueno hay una mezcla de las dos cosas donde yo puedo reconocer lo que no sea tan malo o algo que no sea tan bueno o algo que sea equilibrado o en medio. Y el ser humano se maneja dentro de esos parámetros. De acuerdo a todo esto, que puedo explicar más profundamente, pero no quisiera ya seguirlos confundiendo, porque no es mi idea confundirlos, sino explicarles cómo es la manifestación, que es más compleja, que es más interesante de lo que uno cree. Las personas viven como pueden. Las personas no toman en cuenta todo lo que estoy diciendo y todo lo que falta por explicar, que no voy a explicar en este momento. Pero para entender entonces la manifestación, tenemos que entender todo eso. Cómo funcionamos, cómo interactuamos con el entorno, cómo tomamos unas cosas y otras no, cómo sentimos que estamos separados aunque no lo estemos, cómo hay muchas cosas que no vemos pero sí existen. Entonces todo eso nos abre un panorama y en vez de sentirnos tan grandes, decir, yo soy el dueño del mundo, dices, híjole, todo lo que hay que aún no entiendo, todo lo que existe que aún no comprendo. Y empieza a brotar en ti una humildad importante. Y esa humildad te abre tu corazón a entender más, a saber más, a elevar tu conciencia. Pero ¿para qué quieres hacer eso? Para poder vivir mejor. Por ejemplo, dentro de cómo tú interactúas con tu mundo manifiesto, tú tienes una muy importante influencia en tu entorno. Mucho. Tú ni cuenta te das y hay veces que llega alguien y te insulta. Y tú te preguntas, ¿por qué me insultó esa persona? No me quiere, me maltrata, me dice, me hace. Y cuando tú sabes cómo son las cosas, no te vas a preguntar por qué te insultó la persona. Te vas a preguntar, ¿qué necesidad tengo yo de que alguien venga y me insulte? O de que alguien venga y me haga esto o me diga lo otro. Porque tú ya sabes la responsabilidad por la influencia que tienes en tu entorno. Nadie puede dañarte más que lo que tú permitas. Hay veces que llegan las personas conmigo y me dicen, es que me hicieron esto y me hicieron lo otro, me hicieron enojar, me hicieron explotar, siempre me hacen que grite. No es cierto.
nadie te puede hacer enojar, nadie te puede hacer explotar, nadie te puede hacer que grites. Es que tú lo permites. Tú le das el poder a los demás, pero no lo vas a entender, no lo vas a creer. A decir, ¿a poco sí yo lo hago así? Yo no quiero darle el poder a nadie. ¿Por qué tendría que darle el poder a alguien? Lo haces, pero lo haces porque no sabes cómo tienes tú el poder y cómo ese poder se lo das a los demás. ¿Por qué no lo sabes hacer o por qué no lo comprendes a una profundidad mayor? Porque no tienes una claridad o una conciencia de cómo está hecha la manifestación, cómo está constituido el universo, la creación, el mundo. Simplemente interactúas como puedes con ello. Entonces, en tu percepción de la forma en que te falta todo lo demás por entender, tú crees que alguien viene y te insulta. ¿Y qué haces tú? Respondes igual. Y no te das cuenta que te estás peleando contigo mismo. Y no solo porque alguien venga y te insulte. Puede ser tú estar parado en un semáforo y alguien viene y te choca. O tú chocar a alguien. O puede ser simplemente que te ganaste la lotería, porque no solo son las condiciones negativas, es todo. ¿Por qué alguien se ganó la lotería? Bueno, porque en la forma en que está interactuando con su entorno, se conjuntaron todos los elementos para que tuviera esa experiencia. Yo conozco gente que se ha ganado la lotería hasta 3 veces, donde en probabilidad pues sería casi imposible. Pero como están tan metidos en eso, como esa es su experiencia, eso es lo que más les interesa, se la han ganado 3 veces. Todo tipo de condiciones son muy importantes de entender. Vuelvo a lo mismo, a mí me encantaría decirles que es un hobby, es una forma, una manera de, bueno, vamos a ver qué aprendemos. No, tenemos que vivir de la mejor manera. Ahora, todo lo que estoy explicando, ahorita parecería como que revuelto, pero no lo es. Una vez que vas entendiendo, te van cayendo 20, como dicen. Y una vez que te van cayendo 20, es como si tuvieras tú engranes por separado, y un engrane con otro pues no funciona porque están separados, pero en cierto momento llega el engrane que engrana todo lo demás o conjunta todo lo demás, y ese engrane mueve todos los demás engranes y ya es una máquina que funciona al unísono, que funciona ya en una concordancia, en un equilibrio correcto. Entonces, con este entendimiento pasa eso. Tú vas teniendo como ideas o confusiones o cosas que no entiendes, cosas que medio entiendes, pero llega el momento en que de repente llega la idea que todo lo unifica. Y ya entendí, ya me cayó el 20, ya ahora sí sé lo que me están diciendo. Entonces, no te preocupes por ello. Lo que quiero hoy, para mí que es muy importante compartirte, es que sepas y entiendas que no todo lo que ves es lo único que existe. Que demos ese paso como humanidad, como personas, al menos entender que hay cosas más allá de lo que uno puede ver con sus ojos. Que hay energía, que hay inteligencia, que hay información más allá de nuestra percepción. La manifestación es más grande que el ser humano, aunque el ser humano sienta que es el dueño de la manifestación. Y el ser humano es dueño de la manifestación, sí, ¿de cuál? De la suya, nada más. No de toda la manifestación en el universo. De acuerdo a ello, tú puedes entonces empezar a interactuar más conscientemente con tu vida. Por ejemplo, una forma práctica de entender lo que estoy diciendo. Para las personas enfermarse, te enfermas y no sabes por qué a veces, pero muchas veces la enfermedad llega de forma fortuita, aparentemente, y de forma inmediata. O sea, tú puedes estar bien ahorita y de repente en 20 minutos, media hora te sientes mal y estás enfermo. Incluso puedes estar bien, de repente te da un infarto y puedes caer fulminado y muerto. O sea, que la enfermedad puede ser inminente, isofacta, en este instante, espontánea, hasta la muerte. Y pues sí, lo hemos visto. Pero, ¿por qué no entender que la salud es igual? También puede ser inmediata, espontánea, en este instante, sin ningún problema. ¿Por qué cuando te enfermas y ya, y cuando quieres recuperar tu salud, tiene que pasar por un proceso muy largo para poderla recuperar? ¿Por qué creemos y pensamos
que la salud se recupera con esfuerzo y la enfermedad, pues quién sabe, y nomás te enfermas. Así no funciona, así no es. Todo eso pasa por las ideas erróneas que se tienen. La salud espontánea existe. Así como hay la posibilidad de enfermarse espontáneamente, hay la posibilidad totalmente de sanarse espontáneamente. Si tú vas entendiendo lo que te digo, te abres a la oportunidad de una salud espontánea, donde la mayoría de las personas no se dan cuenta que sí existe la salud espontánea, por lo tanto lo sacan de su realidad y creen que la única forma que pueden recuperar su salud es con esfuerzo, donde el esfuerzo son tratamientos médicos muy radicales, muy fuertes, o son tratamientos muy largos, o incluso que nunca se recupere la salud. La salud espontánea existe. Esta idea simplemente, ¿cuánta gente en el mundo crees que puede sustentar y sostener la experiencia verdadera de la salud espontánea? Casi nadie. ¿Por qué? No porque no exista. Acuérdense lo que dijimos hace rato. Existen más cosas de las que vemos. Entonces, ¿por qué no vemos regularmente la salud espontánea? Bueno, porque la negamos. Si tú niegas la posibilidad en tu vida de la salud espontánea, es muy difícil que la tengas, es muy difícil que la vivas. Por eso es importante que vayamos abriendo nuestra conciencia, elevando nuestra conciencia a la información que también existe, que ahorita no podemos ver, para entonces tener acceso a las condiciones como la salud espontánea. Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes no han escuchado que el dinero no se da en los árboles? Sin embargo, como les he dicho otras veces, ¿cuántos agricultores viven y viven muy bien de lo que dan los árboles? De vender aguacates, de vender nueces, de vender mangos, naranjas. Entonces, ¿cómo decir que el dinero no se da en los árboles? Si tú te dices que el dinero no se da en los árboles, nunca vas a ser agricultor. O nunca vas a ser, no sé, un revendedor de algún tipo de fruta o de algún producto de un árbol. Podría hacerlo. Ahora, cuando alguien te dice que el dinero no se da en los árboles, te está diciendo que el dinero se gana solo con esfuerzo, con dificultad, con una preparación que tienes que tener. Es más, si no fuiste a la escuela, o no tuviste una carrera, o no tienes una maestría, o no estás bien preparado, es más difícil ganar el dinero. Y eso te lo crees, y eso lo vives. Y no es cierto, no es cierto. Gracias a Dios, todo el mundo vive, quién sabe cómo, aparentemente, pero vive gracias a que Dios provee, porque lo que gana cada quien no le alcanza para el tipo de vida que tiene. Y no se los tengo que decir yo, ustedes cada uno son testigos de que el dinero se estira más de lo que ustedes creen. Pagan su luz, pagan su agua, pagan su celular, pagan su gasolina, pagan sus vueltas, pagan su ropa. Todo lo que les interesa, hasta sus gustos, si les interesa, lo pagan. Si quieren una bicicleta cara, si quieren un carro nuevo, si quieren arreglar otra casa, si quieren irse de vacaciones, todo lo que les interesa, lo viven, lo logran y lo experimentan, aunque si hiciéramos cuentas en cuánto gana cada quien, no les alcanzaría. Pero no lo ven y viven con miedo siempre y con insuficiencia, con carencia, sintiendo que nunca les va a alcanzar. Donde gracias a Dios hasta este momento, nunca les ha faltado. Pero su experiencia no es esa. Su experiencia no está llena de esa seguridad, de esa certeza, porque no tenemos la información correcta de cómo Dios provee. Así como no tenemos, como dije, la información correcta de la salud espontánea. Entonces, si queremos la salud espontánea, la abundancia y la plenitud económica,
la satisfacción en nuestra vida, el disfrute del momento presente, la felicidad. Todo eso no es algo romántico. Todo eso no es algo como que a ver quién lo logra. Todo eso se deriva por el entendimiento mismo de la vida. Como dije, entendiendo todo aquello que no vemos, o que al menos en este momento no lo vemos. Porque no significa que porque hoy no lo vemos, mañana no lo vamos a poder ver y experimentar. Y esa es la elevación de conciencia. La elevación de conciencia te abre las puertas a un entendimiento mayor para que tengas acceso a la verdad fundamentada en la realidad, donde entonces la plenitud es tu vida, la satisfacción es tu vida, la felicidad es tu vida. Pero es verdadero, no es una condición de creencia, de fe. No tienes que creer en algo. Tienes que tener la capacidad de verlo. Es muy diferente. Hay veces que alguien te dice, es que yo no creo en eso. ¿Y quién eres tú para creer o para dudar? ¿En qué momento te convertiste en el juez donde de acuerdo a lo que tú creas se hace verdad y a lo que dudes no pasa? Imagínense que yo diga, yo no creo que mañana salga el sol, A mí se me hace que no creo yo que vaya a salir. Tampoco porque yo crea o no crea que mañana sale el sol va a salir o no va a salir. ¿Qué tiene que ver la creencia de una persona que no conoce la verdad con lo que es la verdad, donde la verdad por sí misma prevalece más allá de cualquiera de nosotros? Cuídense de aquellos que crean en su creencia. Cuídense de aquellos que digan, es que yo no creo en eso, porque lo único que son gente que tiene ignorancia en su vida y genera juicios de ignorancia, pensando y creyendo que esa creencia que tienen genera la verdad. Y lo que no saben es que se están perdiendo de la vida. Ahora, yo no estoy diciendo que crean en algo o no. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que crean o no crean. Yo estoy diciendo que la creencia o no creencia de algo, eso no es. Es el entendimiento de algo. Es poder entender, tener la capacidad de entender, de poder ver lo que hoy no puedes ver, para entonces, de acuerdo a eso, saber cómo es la vida. O sea, aquí estamos hablando de una conciencia, de un entendimiento, no de una creencia. Hay mucha diferencia entre generar creencias y tener entendimiento de algo. Tú puedes generar muchas creencias, pero si esas creencias no están fundamentadas en el entendimiento, no funciona. ¿Por qué ahorita no crees que puedes volar y sales volando? ¿Por qué ahorita no crees que a lo mejor mañana te sacas la lotería y en la mañana te levantas con millones y millones en tu banco o en tu bolsa? Ahora yo creo que puedes entender cómo las creencias por eso no funcionan. Sin embargo, te dicen, es que cree con fe y va a pasar. No. Tiene que haber un entendimiento, un fundamento en la verdad. Y ahí sí te digo, indistintamente de la creencia de cada quien, la salud espontánea existe. Indistintamente de la creencia de cada quien, una economía estable existe. Indistintamente de la creencia de cada quien, la satisfacción y la felicidad verdadera existen. Indistintamente de la creencia de cada quien, el amor existe. Indistintamente de la creencia de cada quien, somos uno, aunque parezca que estamos separados y divididos. Indistintamente de la creencia de cada quien, esta vida es de Dios y no de uno. Yo no creo que mi vida es de Dios. Yo sé que mi vida es de Dios. No es mía. No tengo yo esa capacidad o ese poder. Y si pienso o creo que la vida es mía, estoy en ignorancia. Por lo tanto, ¿qué queremos vivir? ¿Queremos vivir una vida fundamentada en la verdad? ¿O queremos vivir una vida llena de creencias sin fundamentos, perdidos, viviendo una condición u otra donde si un día latinamos nos sentimos bien, pero si no latinamos nos sentimos mal
y estamos como jugando como al azar y llevamos nuestra vida al azar. Yo creo que esos seres humanos ya no somos. El ser humano que juega con su vida al azar a ver qué le sale reaccionando de un lugar a otro, eso ya no somos. La oportunidad que ahora que tenemos como seres humanos es un homo consciensus, un ser humano con conciencia, donde un ser humano con conciencia es, o más completo, un ser humano con conciencia en la verdad. Entonces eso es lo que somos ahora, un ser humano que puede tener acceso con mayor claridad a la verdad, donde tienes mayor conciencia y ya no estás fluctuando, rebotando, viviendo una vida sin ton ni son, de un lugar a otro, sin saber por qué a veces eres feliz y a veces te quieres hasta morir. Porque eso es lo que pasa. Sus estados de ánimo los arrastran, sus estados de ánimo no les permiten tener una continuidad, una condición constante. No, de repente te sientes muy bien y de repente te sientes muy mal. Y no sabes por qué. Y le echas ganas y sacas tu voluntad y tratas, pero otra vez te vuelves a sentir mal aunque luches. Y tiene que ver con toda la ignorancia que estamos cargando. Por el conjunto de pensar y creer que estamos por encima de la creación misma. Pensar y creer que estamos por encima de Dios, cuando no es así. Por eso la elevación de conciencia. Por eso realmente el entendimiento de la verdad, el entendimiento de la forma en que vivimos, es fundamental para poder vivir plenamente como un homo consciensus, o un ser humano con conciencia en la verdad. Si queremos decir, Carlos, ¿qué es un homo consciensus? Un ser humano con conciencia en la verdad, que ya tiene esa apertura, esa oportunidad, esa capacidad de empezar a reconocer la verdad más allá de lo que puede ver y poder reconocerla y cada vez ir ver más y ir creciendo en esa conciencia al punto que prácticamente le da una mayor oportunidad de vida, que se refleja y se manifiesta en su felicidad, en su integración, en su felicidad total con todo su entorno, no solo individual. Una plenitud real y verdadera. Lo que hacemos no tiene nada de romanticismo, al contrario, tiene toda una idea práctica de implementación en nuestra vida que nos despierta. Y esta plática del día de hoy va con esa intención precisamente, de que despertemos, de que no estemos dormidos, sumergidos en nuestras emociones, sumergidos en la ignorancia, sumergidos en el miedo. No, viviendo en el amor, en el aquí y en el ahora, que es la única verdad. Hay momentos de despertar y este es un momento de despertar. Despierta al amor. Sacúdete todo temor, sacúdete toda condición no conveniente y despierta al amor. Despierta la conciencia que hay en ti y date cuenta de tu corazón humilde y di: hoy sé y entiendo que no tengo control alguno sobre la vida, que la vida no es mía, que la vida siempre ha sido tuya, siempre ha sido de Dios, y agradezco que me permita vivir esta vida como si fuese mía. Gracias porque así es, gracias porque entiendo y sé ahora más de la verdad, y cada vez y cada momento reconozco y entiendo, tengo mayor conciencia de la verdad. Despertar es el momento. ¿Vamos a seguir permitiendo dejar que todo lo que hoy se vive nos siga arrastrando? ¿Queremos seguir viviendo el sufrimiento que hoy se vive? ¿Las pérdidas que hoy estamos enfrentando? ¿O queremos tomar de esto lo mejor y valorar la vida y decir, es mi momento de despertar? Ya no esforzarme, ya no luchar conmigo mismo, sino vibrar y vivir en el amor conscientemente. Yo los invito a eso. Yo los invito a un despertar verdadero. Hay momentos en la vida en que debemos tomar la vida muy en serio. Se los he dicho que no hay que tomar la vida tan en serio. Y es importante. No debemos ser dramáticos o exagerados en la vida. Pero hay momentos que hay que tomarla en serio. Y tomarla en serio significa actuar, ser conscientes, realizar, manifestar.
Vamos a manifestar la mejor versión de cada uno. Vamos a despertar a la conciencia verdadera. Vamos a despertar al amor. Vamos a despertar a la vida. Si hoy se trata de muerte, la muerte no puede traer otra cosa más que vida. Porque después de la muerte solo hay vida. Y a lo mejor esta muerte que está pasando nos está llevando a nosotros a despertar, a vivir, a valorar la vida, no a medio vivir o a sobrevivir como antes se hacía. Vamos a vivir plenamente. Despierta, despierta, despierta. El amor está en ti, la conciencia está en ti, Dios está en ti. Siéntelo, vívelo, agradécelo. Que sea tu vivir, que sea tu vida de este momento y para siempre. Conscientemente, lo mejor para ti.